Pour le gouvernement français, nous avons certaines priorités politiques très claires dans la région et dans le monde qui ont à voir avec le développement durable et en particulier les 3 grandes conventions des Nations Unies pour le climat, la biodiversité et la désertification. Donc la capitalisation pour nous est un sujet clé, c'est quasiment systématiquement une composante de nos projets, puisqu'elle nous permet, sur des thématiques données, de reproduire les projets pilotes qui sont mis en œuvre et donc de disséminer les innovations qui sont mises en œuvre dans le cadre de ces projets. Et l'idée de l'évaluation, c'est pas seulement de la redevabilité, qui est déjà quelque chose d'important, mais c'est aussi de l'apprentissage, et de l'apprentissage pas seulement pour notre organisation, pas seulement pour ceux qui font les projets, mais entre les gens qui font des projets. Et pour nous, c'est très important cet échange d'expériences entre gestionnaires de parcs, entre acteurs d'un territoire à un autre territoire. L'objectif de cet atelier est plutôt de prendre du recul sur ce que l'on a fait et s'interroger et essayer de sortir les bonnes pratiques et les doutes et les interrogations qu'on a. Alors pour cela, le travail a consisté à faire une analyse d'environ une quarantaine de projets que le FFM a cofinancés, alors avec un appui à la fois financier mais également d'assistance technique, dans plus de presque 30 pays d'Amérique latine et des Caraïbes depuis les années 1995. Un intercambio norte-sur que además se da en el plano técnico y conceptual de una manera muy horizontal que nosotros valoramos mucho, o sea, realmente nos sentimos intercambiando en doble sentido, pero además viabilizando el intercambio sur-sur, ¿no? Un fortalecimiento de las relaciones y del intercambio de experiencias entre nuestros países de América Latina y Caribe, ¿no? Je crois que le terme transfert de connaissances est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de copier, puisque nous sommes dans des réalités différentes entre la France et l'Uruguay, à des niveaux, je dirais, dans l'histoire des aires protégées qui sont différents aussi. La parte más enriquecedora es esa oportunidad que nos da el Fondo francés de reflexionar sobre cómo vamos a hacer mejor nuestras acciones en nuestros países. Los 3 ejes fundamentales en los cuales se trabajó fue el vínculo entre las áreas protegidas y el desarrollo en el territorio. El segundo eje estuvo sobre los temas de gobernanza, o sea, qué distintas modalidades y qué orientaciones en materia de la forma en que se toman las decisiones. Y el tercer eje refirió a la cuestión del financiamiento de las áreas protegidas y de las políticas de desarrollo sustentable, digamos, en estos territorios. Cuando yo llegué a la sierra, la educación cultural era tumba y queme. El que no tumba y queme es que es un flojo. El que no amansa el suelo es que es un flojo. Y yo amanso el suelo cuando usted llega a mi finca y la ve que está toda deforestada y toda plantada. Ese era mi mandato cultural. En este momento existen conflictos ambientales muy grandes entre, por ejemplo, empresas privadas como son del rubro de la minería con la misma comunidad, ¿ya? Entonces el desafío más grande es poder hacer responsable a esas empresas y también hacer responsable a la comunidad de sus actos dentro mismo de este mismo paisaje. La contaminación de los principales cursos de agua de Asunción que terminaban en el río Paraguay, que es el principal río de Paraguay. Un problema social porque eso afectaba a los vecinos con los olores, las moscas, etc. Entonces se ideó un sistema en el cual en asociación con una empresa chilena que manejaba la tecnología, se hizo una industria en la cual se colecta la sangre de los mataderos,
se procesa, se produce plasma y hemoglobina y agua. El agua va directamente a los cauces naturales y el plasma y la hemoglobina se exportan. Lo que hemos ido avanzando es que los procesos de conservación nunca van desligados de los procesos sociales, de los procesos económicos y los procesos culturales. Hoy estamos volviendo a que las cabeceras de agua hay que dejarlas quietas, a que la ronda hídrica hay que respetarla, a que los bloques forestales hay que conectarlos. Y ese es un cambio cultural. Si moi j'habite dans une aire protégée, je vais avoir un certain nombre, peut-être je vais le percevoir comme ça, de contraintes. Je ne vais pas pouvoir faire ceci, je ne vais pas pouvoir faire cela comme j'avais l'habitude de le faire. Et donc, il s'agit de tourner la question environnementale et du développement territorial, non pas sur les contraintes, mais sur les bénéfices et les avantages que je pourrais en tirer. El estar en una zona protegida me trajo una sensación más profunda de propiedad, de defensa, de lo que yo estoy, porque yo mire que yo no estoy defendiendo solo mi propiedad, yo estoy defendiendo el ambiente en que estoy viviendo. No quiero que se me meta un técnico que dice que esto es mejor cuando yo sé que la laguna tiene que si no los teros se van, que los cisnes se mueren, que no tienen hábitat donde comer. Entonces, a veces el estar en un área protegida me llevó a ser más cerrado en mis cosas, capaz. A mí me gusta pertenecer a un área protegida porque me gusta la conservación. Habrá otros que no. La explotación que yo hago es acompasando la naturaleza, es decir, trabajando en favor de la naturaleza, entonces no tengo ningún tipo de conflicto. Las áreas protegidas son para ser usadas también, reguladamente, ¿sí? Pero usadas. Quizás en el tiempo de nuestros padres lo veían un poco invasivo, ¿no? Pero ahora nosotros para nada, porque nosotros nos dedicamos también un poco al turismo. En verano nos dedicamos mucho, tanto en paseos en bote que se le ofrecen a la gente, algo gastronómico que se le ofrece también. Aparte, la pesca mismo, para el pescador, sabe que se llega el verano y es cuando se vende toda su captura, más fácil, a mejor precio, todo. Entonces vivimos también del turista. Une autre étant un label ou un sello de calidad qui permet de reconnaître et de différencier les produits issus d'une aire protégée parce que j'applique encore une fois des pratiques, des bonnes pratiques agronomiques, d'élevage, touristiques, vous voyez qu'on peut les décliner artisanales dans les différents secteurs d'activité économique ou socio-économique. Et donc de travailler à l'émergence de marques ou de labels permettant une valeur ajoutée de par la qualité de mon produit. Si hubiera la posibilidad de desarrollar una marca para la carne producida en el área protegida sería positivo y yo creo que sería bueno para todo el mundo, ¿no? Para todos los productores de la zona, inclusive brindar a los consumidores una carne producida sobre pastura, lo cual hoy en el mundo es bastante escaso, ¿no? Esa marca inicialmente la empezamos a desarrollar en el marco del proyecto pensando en las comunidades locales, pensando en artesanías, turismo rural comunitario, dulce de la yunga, miel silvestre de yunga. Y eso fue muy importante porque fue poner la necesidad, la producción por delante de la conservación. La conservación es el escenario en donde se mueve esa producción. Allá por lo menos hay 3 departamentos, 21 municipios, hay 3 parques nacionales, hay 3 resguardos indígenas y aparte de eso, por fuera del resguardo también es un territorio ancestral en el proceso. Entonces es una complejidad en el manejo. Nosotros en Argentina hemos usado mucho la generación de conflictos de terceros para de alguna manera poder entrar en el territorio con distintas respuestas,
soluciones y fundamentalmente con la búsqueda de un diálogo entre las partes, que quizás es uno de los aspectos más destacables de nuestra gestión, que es no trabajar con ningún sector en particular, sino intentar hacer todo el esfuerzo para trabajar con todos los sectores. Y eso me refiero al gobierno nacional, al gobierno de las provincias que tienen jurisdicción sobre el territorio, sobre los recursos naturales, los gobiernos municipales, pero también las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas y una participación fuerte del sector empresarial. Hubo como un cambio de paradigma en el modelo de gestión de la unidad de conservación. Y actualmente seguimos trabajando mucho en el tema de gobernanza. Hoy se creó una asociación de municipios que está alrededor de la reserva Maracayú, que es la mancomunidad en Maracayú, donde las autoridades políticas del territorio comienzan a pensar como un territorio único y no solamente en su municipio. Hablamos siempre de parcería, que es la idea de parceros, que son compromisos que se establecen entre distintos entes que también se sienten beneficiados por esto, ¿no? Entonces no es un contrato de servicio, es un pacto. Nosotros justamente vamos a trabajarlos entre todos, lo discutimos, lo vemos, damos la opinión los pescadores, dan la opinión los productores y también los técnicos, toda esa gente que también tiene su opinión. Es un equilibrio muy difícil, pero que se realiza caminando, o sea, tratando de ver un poco distintas salidas y quizá ir construyendo instrumentos que todavía quizá no están, pero que se pueden construir en aras de, de tener ciertos instrumentos para la conservación y poder también ayudar a quienes ayudan a conservar. La gouvernance, à ce moment-là, pose la question de qui représente quel groupe social. Comment est-ce que je puis me garantir qu'il y a un bon niveau de représentativité? Au-delà de la personne qui vient en représentation de son groupe social ou groupe de pairs à cette table ronde de débat, comment se fait l'aller et retour? Je veux dire par là, je suis mandaté par mon groupe social auprès de ce comité. Avant d'aller au comité, ce n'est pas mon opinion, mais c'est comment je construis une prise de position au sein de mon groupe de pairs. Et je viens ensuite, comme porte-parole, si vous voulez, mandaté par ce groupe de pairs à la table comité d'orientation ou comité de pilotage. Et comment ensuite se fait le retour depuis la table de discussion et d'orientation et de pilotage vers mon groupe de pairs. Donc ça me paraît un point vraiment important à travailler, à construire, qui demande du temps, qui demande des capacités professionnelles en matière d'animation de groupe, en matière de comprendre la logique de l'autre, non pas pour la juger, ou pour dire il a raison, ou il a tort, ou c'est un allié. On est moins dans une relation de rapport de force, plutôt que d'une construction collective d'un accord. Bueno, el desafío justamente es ese, que la gente se involucre, que los propietarios y los pobladores se involucren en el área. Mientras no logremos eso, el adelanto va a ser muy poco. Y si no hay participación, es muy difícil que un área protegida pueda tener éxito. Uno de los elementos clave, me parece, que dio el paso hacia la concreción del proyecto del área protegida y sus pasos, digamos, legales hasta la firma del decreto, es que junto con los productores, junto con ellos, en un espacio en el cual estaban productores, pescadores y vecinos, redactamos juntos con ellos un anexo al proyecto en el cual, de alguna forma, en acuerdo decíamos, bueno, esto lo ponemos, esto no lo ponemos. Je pense que le travail de médiation que savent faire les parcs naturels régionaux en France et les méthodes de concertation, d'élaboration collective d'une charte qui est le document de base, qui est à la base du développement du territoire et de la conservation du territoire, sont des notions, je dirais, qui sont intéressantes à prendre en compte pour l'Uruguay.
gouvernements assurent une partie importante du financement, donc avec des budgets de l'État, avec des fonds publics, pour la création et le fonctionnement des aires protégées. En parallèle, on rencontre que souvent, globalement, la coopération internationale, que ce soit avec l'appui de coopération bilatérale, par exemple la coopération française, mais également des dynamiques multilatérales. Je pense en particulier au Fonds mondial pour l'environnement, dans le cadre de la Banque mondiale ou des Nations unies. La réflexion va au-delà de ce constat de dire comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour mobiliser des sources de financement innovantes. La idea de un mosaico de soluciones. No solamente una financiación, un financiamiento, pero un conjunto de fuentes distintas que es más estable y más participativo también. Entonces creo que debemos también pensar en un público externo a los directamente involucrados en la cooperación, porque se puede multiplicar las fortalezas de esta cooperación si involucramos más instituciones, más gente, por medio de la comunicación. Ojalá el día de mañana estemos pensando más en función a políticas de Estado que lo que dice cada gobierno de turno, ¿no? Yo creo que se está avanzando bastante hacia esa institucionalidad de nuestros países. Je crois que ce qui est important, c'est la méthode, c'est la méthodologie, et qu'ensuite, en fonction des traditions, de l'histoire de chaque pays, nous n'avons pas les mêmes histoires, même si elles ont pu quelquefois évidemment se rencontrer, eh bien en fonction de ces histoires, trouver les façons de faire en sorte que l'aspect charte, l'aspect gouvernance, l'aspect protection du patrimoine, de la nature, l'aspect développement économique durable, eh bien tout cela soit transcendé au profit d'un objectif qui est, je crois, particulièrement ambitieux, c'est de faire en sorte que notre planète, nos différents pays, eh bien, retrouvent une certaine forme de sagesse. Nous savons tous qu'un certain nombre de choses sont finissables. Il faut bien être imaginatif, intelligent. Je pense que c'est une forme d'intelligence qui devrait tous nous rassembler.